Ahora, sin mayor preámbulo, me permito saludar nuevamente a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. Para el área de cultura y biblioteca de Confenalco Quindío, es un honor contar el día de hoy con la presencia del escritor Alejandro León Galindo, quien nos estará acompañando durante una hora aproximadamente para compartir con todos ustedes un poco de lo que ha sido su vida como escritor y también para hablarnos un poco de literatura en general. Desde el interno estaremos al tanto de todos los comentarios que ustedes hagan en las redes sociales, así que los invito a estar muy conectados y a realizar las preguntas que sean de su interés. Muchas gracias, Cris. Me permitiré entonces comunicar a todos nuestros espectadores que Alejandro León Galindo es originario de Bogotá, aunque desde muy joven se trasladó al Quindío. Es egresado de la Universidad La Gran Colombia y tiene un posgrado en Derecho Constitucional de la Universidad Alexander von Humboldt. Se ha desempeñado en la rama judicial como profesor universitario y actualmente se desempeña como docente. Es amante de libros de fantasía, terror y ciencia ficción. Escritor novel cuyo primer libro se titula Arcorian Eterna, El llamado de la piedra, libro sobre el cual estaremos hablando el día de hoy. Alejandro, muy buenas tardes. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy buenas tardes. Quería hacer algo que aprendí hoy. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan ahora o más adelante. Muchas gracias a ustedes, a Confenalco, por la invitación. De verdad, estos espacios son muy importantes. Agradezco enormemente que me hayan invitado y no se me vaya a mí a olvidar de pronto más adelante darle las gracias a Daniel de Librería El Quijote, quien ha sido quien me ha ayudado fuertemente a impulsarme allá en el Quindío. Así es, Alejandro. Como lo mencionaba hace un momento, para nosotros es un honor tener este espacio en el cual podamos traer talentos, nuevos talentos. Y como lo mencionabas hace un momento, llegamos justamente a tu obra, fue por Daniel, librero de la librería Quijote, que nos recomendó la obra. Hicimos el ejercicio de leerla y efectivamente dijimos, tenemos que dialogar con el escritor, puesto que también le está apostando a algo que no es muy común encontrar acá en Colombia, que es la literatura fantástica como con un tinte medieval. Entonces, por eso nos pareció interesante poder entablar un encuentro con el escritor, en este caso contigo, el día de hoy. Muchas Bueno, gracias. Alejandro, te comento que durante esta hora aproximadamente estaremos abordando un poco tu ejercicio creativo, cómo fue gestar esta obra, de dónde nació el interés, cómo ha sido tu proceso literario, qué autores te han influenciado y al mismo tiempo también estaremos muy atentos de las preguntas que nos hagan las personas que están conectadas en este momento para que tú en el transcurso del en vivo las vayas respondiendo. Así que para empezar, quiero preguntarte a ti, ¿de dónde nace el interés por la literatura? Teniendo pues en cuenta que tu profesión está encaminada hacia otro ámbito académico. ¿Cómo nace este interés y este acercamiento hacia la literatura como tal? Muchas gracias. Mira, lo que uno puede decir en este caso es que por ahí dicen que los buenos modales se inician en casa, ¿no? Así Y es. así es como inicia mi gusto por la literatura en casa. Desde niño, mis padres, mi papá le gustaba mucho leer, tenía su biblioteca allí pequeña, muy modesta, pero tenía su biblioteca. Mi señora madre, cuando yo estaba pequeña, me leía cuentos. Rafael Pombo, recuerdo mucho que teníamos un cuento de Rafael Pombo. Ella me leía los cuentos, me leía otros libros y con esta curiosidad o con este ejercicio de lectura que ellos hacían, pues yo fui tomando esa herencia de mis padres. Mi abuelita, que en paz descanse, también era una gran lectora, así que esto venía desde casa. Mi mamá, mis papás, me compraban libros de fábulas, Tío Conejo, El Diablo en la Botella, Sí. eh, los libros que ellos tenían en casa, Crónicas de una muerte anunciada, La alternativa del diablo, La isla del tesoro. Entonces mi madre me iba leyendo, luego me iban regalando estos cuentos, de estos libros para niños, estos cuentos, estos libros o cuentos donde uno va escogiendo los caminos que uno quiere
tomar a medida de la aventura. Y luego ya cuando yo miraba a la biblioteca, un libro me causaba curiosidad y lo tomaba y empezaba a leerlo. Y es desde allí desde donde inicia el amor por la lectura. Afortunadamente con este gusto llegué al colegio y en el colegio tuve buenos profesores en general, pero tuve unos buenos profesores también de español que dentro de ese enorme esfuerzo que hacían, pues nos presentaban las obras, digamos que las de obligación de lectura, pero por lo menos uno podía hacer el acercamiento y recuerdo que tenía uno la libertad de expresar cómo iba uno con el libro, si gustaba o no gustaba, y eso es importante también dentro del ejercicio, porque a veces en otros espacios le matan a uno los gustos por las cosas y afortunadamente en mi caso no fue así, sino que al contrario, siempre tuve muy buenos estímulos para la lectura. Y creo que fuiste muy afortunado en relación con lo que comentabas hace un momento, de que contaste con unos padres que te fomentaron como ese hábito lector. Y lo digo es porque, por ejemplo, acá en Colombia, pues no muchas personas cuentan con esa posibilidad, pues de que el papá diga, ven, te voy a comprar un libro o ven, te invito a leer ese libro. Entonces, por eso digo, eres muy afortunado, pues porque son realmente pocos los padres que se preocupan también por inculcar en sus hijos como un hábito lector. Bueno, Alejandro, y a lo largo de estos años que tú has venido leyendo diversidad de obras, ¿cuáles dirías tú que te han influenciado y qué autores te han marcado a ti también en este proceso creativo? Pues es evidente que cada vez, por ejemplo, cuando uno va a empezar a escribir, pues uno también toma ciertos referentes de otros escritores Claro que que uno ha leído con anterioridad. En tu caso, ¿cuáles son esos referentes que tú dices, no, para mí es indispensable este autor y este libro me marcó? ¿Cuáles nos podrías comentar? Claro que sí, hay dos autores principales que están para mí en ese pináculo de, de la influencia. Uno de ellos, y me perdonan la pronunciación, es R.A. Salvatore, es un escritor estadounidense que tiene su saga más famosa, es una saga que se llama la saga del Elfo Oscuro. Comencé a leer sus libros en la universidad, cuando con mi grupo de amigos que tenía, había uno de ellos que conocía a los personajes de ese autor, así que empecé a buscar los libros, empecé a leérmelos y su estilo, la forma de presentar los personajes, de escribir los capítulos, me influenció mucho, me encantaba, yo me devoraba los libros de este señor y esa fue una de las influencias. Y la otra, la más grande, la indiscutible, la que está arriba, donde más arriba no hay nada, es el señor Tolkien, ¿sí? Sí. Tolkien es, aunque ya existía literatura medieval e incluso medieval fantástica, fue Tolkien el que tomó todo esto y lo llevó a un grado, a un puesto tan increíble, tan mágico, que cuando lo leí mi cabeza explotó de lo maravilloso que era ese mundo. El primer libro que me leí de él, que es por el libro que todos los que quieren conocer a Tolkien deben empezar, que es El Hobbit. El Hobbit, así es. Recuerdo mucho que el libro me lo prestó un amigo, yo le pedí El Señor de los Anillos y era el tesoro de él. No, le presto el Hobbit, venga, arranque con el Hobbit. Y Ajá. cuando lo leí ya quedé inmerso en la literatura de Tolkien y de ahí en adelante empecé a leerme todos los libros de él hasta llegar a lo que, aunque es una obra artificial porque la terminó su hijo Christopher, hasta llegar al Silmarillion, que fue el epítome para mí de la literatura, por lo menos medieval fantástica. Y esos dos autores son los que han marcado claramente la influencia para mí en el desarrollo de la escritura. Claro, y efectivamente cuando yo leí Arcorian pude notar justamente esa presencia de Tolkien también allí. Yo diría que todo aquel que vaya a realizar este tipo de literatura, este tipo de novelas, es obligatorio, diría yo, esa lectura, porque es, sea como sea, un referente esencial, diría. Bueno, Alejandro, cuéntanos también un poco cómo es tu proceso creativo. ¿Qué aspectos tienes tú en cuenta al momento de escribir? Bueno, al momento de escribir, um, el proceso creativo empieza es que suena, no sé si suena como una obviedad, pero empieza como
desde la imaginación, ¿no? Es decir, Claro. muchos ratos, hay momentos en los que estoy en la cama o en una silla mirando hacia la calle y parece que estuviera ahí como muerto y ¿qué estará haciendo este sujeto ahí haciendo nada? Yo estoy pensando en qué es lo que voy a crear, cómo va a ir la historia, cómo va a ser el personaje. Empiezo a organizar esas ideas en la mente y las que me van gustando empiezo a anotarlas a la carrera en un cuaderno. Sí, los mamarrachos que uno hace de, yo pienso que esto debería pasar así, o tal vez esto, tal vez la historia vaya por este camino. Y lo siguiente ya es empezar a escribir, ¿sí? Es tomar el computador y empezar a escribir, 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 escribir. Cuando ya sientas que estás cansado, que no quieres escribir más o que cumpliste con lo que querías, lo revisas y empiezas a hacerle correcciones, modificaciones y repites y vas avanzando en la historia. Ese es un punto importante. Algo más que creo que es importante hacer y a quien y aprovecho para darle las gracias a Andrés Andrade, es tener Un un editor. cómplice que sea quien haga la lectura de lo que uno va realizando para que le vaya uno diciendo, oiga, me está gustando, esto me parece confuso, siento que aquí repitió tal cosa, para que le vayan a uno marcando como Como un unos horizonte. límites. Sí, exacto, para que no, las cosas que uno no ve, a veces uno no nota cosas errores o fallos o situaciones que ese cómplice le ayuda a uno a corregir y a mejorar. Claro, y es necesario, creo yo que es necesario siempre pasar un escrito a alguien que sea de confianza para que esa persona con mucha objetividad pueda decir definitivamente, me parece que va por muy buen camino o creo que es mejor suprimir esto, tomar otro rumbo, y eso también le puede jugar mucho a favor a la obra. Y considero también ahí en lo que mencionas que no sería como muy relevante, diría yo, o necesario pasar la obra a diferentes personas, porque ahí sí de pronto podría llegar uno a entrar en conflicto con lo que le dice el uno, lo que le dice el otro. Por eso es mucho mejor tener Exactamente. únicamente como una sola persona que se encargue de esa lectura con juicio de lo que uno está creando. Entonces me parece muy valioso eso que estás mencionando. Sí, sí. Muy bien. Alejandro, en ese orden de ideas, ¿nos puedes decir cómo surgió la idea de crear Arcoriana Eterna, el llamado de la piedra? Claro que sí. Aquí, si ustedes ven el libro, la dedicatoria está hecha a mis amigos. Y es porque nosotros, eh, con un grupo de mis amigos, nos gustan mucho los juegos de mesa. Eh, entre ellos, un juego que se conoce como Dungeons and Dragons o Calabozos y Dragones. Y hay un amigo mío que se llama Carlos Zuleta, que es quien nos dirigía a nosotros las campañas, era el director del juego, y fue él quien creó el mundo de Arcoria Meterna como tal. Fue su aporte en todo esto. Él creó el mundo, él puso las primeras historias allí. Nosotros jugábamos, íbamos acompañando y completando estas historias. Y a medida que nosotros pues íbamos creciendo, otros de nosotros empezábamos a dirigir campañas de Calabozos y Dragones también. Entre esos, pues yo tuve la oportunidad, conocía el mundo, amo ese mundo y empecé a dirigir las campañas también allí, junto con otros amigos como Manuel, como Jorge Mario. Eh, y entonces fuimos entre todos los amigos, los que jugaban, los que dirigían, empezamos a alimentar y a darle vida a este mundo. Así que allí es donde nace el mundo de la inspiración de Carlos. Carlos tiene, me perdonarán la cuña, tiene su tienda Arcoriam Hobby Shop, en donde pues, si quieren entrar a su página de Facebook, allí la encontrarán. Así Claro que que sí. allí nace principalmente. Cuando yo estaba alrededor de creo que los 25 años, con la novia que yo tenía en ese tiempo, recuerdo que leyendo la biografía de Salvatore, mmm, vi que él había comenzado como a los 29 años a escribir, que él era un oficinista. En ese tiempo yo trabajaba en la rama judicial. Y yo le dije a ella, bueno, pues ¿por qué no? O sea, como un proyecto de vida, como un logro para alcanzar en mi vida, quiero escribir un libro. Dije, bueno, ya tengo un, un objetivo, escribir un libro. Luego dije, bueno, ¿de qué voy a escribirlo? ¿De terror? ¿De ciencia ficción? ¿De literatura fantástica?
y dije, no, lo que voy a hacer es tomar una de esas historias que nosotros desarrollamos y la voy a trasladar a un libro. Voy a redondearla, a pulirla, a hacer el ejercicio de investigación y voy a, como un tributo a mis amigos, voy a hacer este libro sobre esto. Quiero que el mundo y lo que vivimos y lo que hicimos y lo que contamos quede registrado en la historia de, pues no sé si del Quindío, pero por lo menos de nosotros. Que se diga, oiga, vea, hicimos un libro con las aventuras que vivimos. Así que lo primero que empecé a hacer fue contactar a todos los amigos que habían jugado, que iban a tener algún tipo de participación dentro de esta creación, para preguntarles quiénes eran sus personajes, cómo lo veían, cómo veían a los demás. Recogí toda esa información. Había hablado también con Carlos, puliendo esos detalles del mundo, que él me orientara más frente a su visión del mundo. Tomé todo eso y empecé a desarrollar ya lo que era la parte mía, ¿no? A completar, porque fueron espacios de campañas, es decir, como jugábamos las campañas no eran cosas de sentarse todo un mes seguido a jugar, no eran campañas que llevaban años, 2, 3 años jugando, donde muchas de las cosas... Esperen a ver si ese es el de la paleta de Drácula, porque si no, no, parece que no es. No, ese no Entonces, es. No. no es. Entonces, lo que hice fue tomar todo eso que vivimos y convertirlo en un libro, ¿sí? Ahí es donde ya entré yo a hacer el desarrollo de la historia, a investigar cómo hacer un libro, porque pues como le explicaba Fanny ahora, pues uno arrancando de ceros, entonces uno no sabe de gramática, uno no sabe de signos de puntuación. Quería, aunque es fantasía medieval, no quería exagerarme con cosas y tratar de tener elementos que vinieran de la historia de nuestro medioevo, ¿no? Entonces había que investigar también temas históricos para decir, bueno, pero cómo era más o menos este tipo de cosas en esa época y ver cómo podía adaptarlo a la obra. Así que eran tiempos de investigación, escribir, preguntar y así una y otra vez y seguido y seguido y seguido. Y eso que tú dices es muy importante porque a veces hay personas que consideran que una obra sale así, de la nada, que la imaginé, la escribí y ya está. Pero mentiras que detrás de una obra también hay un proceso investigativo, como lo que estás diciendo, como lo que acabas de decir. Tuviste que hacer algunas lecturas, tuviste que investigar para establecer definitivamente cuáles eran las palabras correctas a utilizar en este campo que tú estabas abordando, la literatura fantástica, medieval, la lectura histórica que tenías que hacer, porque allí también pues es muy importante nutrir como lo que uno está escribiendo con ciertos referentes históricos. Entonces eso me parece muy valioso porque, vuelvo y reitero, detrás de toda obra debe de haber un proceso investigativo para poder gestar una novela o un cuento como tal, diría yo. Sí, sí, sí. Sí, así es. Muy interesante todo ese proceso y muy divertido también para trabajarlo con tus amigos. Debió ser bien interesante. Alejandro, cuéntanos, ¿cuánto tiempo tardaste en escribir la obra? Bueno, la obra me tomó alrededor de 5 años escribirla, entre la investigación, la escritura, el reescribir, porque uno escribía algo y decía luego, no, esto no me sirve, y entonces lo Sí, quitaba y vuelve y escriba, o escribí esto, pero no, siento que me estoy saltando algo, entonces me toca volver a revisar, o sea, volver a leer, entonces ya llevaba 200 páginas, vuelve y lee las 200 páginas a ver si eso sí tiene sentido. No, yo creo que esto está para más adelante, entonces córralo y escriba lo que complemente ahí, vuelva y lea a ver si lo que pegó ahí, el cortar pegar, si quedó bien o no, y vuelva y haga el ejercicio. La desmotivación, a veces uno dice, ¿para qué pierdo tiempo en esto si esto nunca va a salir, ¿cierto? Y es donde uno tiene que respirar profundo y decir, no, sí puede, hay que seguir haciendo el esfuerzo, ¿sí? Por lo menos terminar claro. la obra ya es un logro, ¿sí? Y está encaminado allá, entonces a veces había que luchar contra eso, contra las ganas de gastar el tiempo en otras cosas. Recuerdo mucho que muchos de mis amigos, a mí me gusta mucho
la música también. Toqué en una banda muchos años, una banda que amo. Y muchas veces, oiga, pero Alejo, ¿usted por qué no va a salir con nosotros? ¿Qué pasa? Y yo, no quiero, tengo pereza, no quiero salir. Y era porque estaba trabajando el libro, sí. Pero como era algo que no sabían muy poquitos. De hecho, mi señora madre y mi señor padre no se enteraron del libro hasta que ya estaba listo, sí. Entonces, claro, pero ¿por qué no sale? ¿Usted por qué es así? No quiero. Y era allá trabajando en el libro. Así que todo eso hace parte como eso de ese proceso. Las veces que a uno se le borraba, Dios, uno está trabajando, no grabó, cerró y perdió 1 o 2 horas de lo que había escrito y Uy, vuelva y tome el aliciente para volver a escribir. Uy, eso era pesado, ¿no? O sea, era como que, ay, no puede ser, pero nada, tocaba respirar profundo y hágale, hay que volverlo a escribir a ver cómo nos sale, puede que nos salga hasta mejor que la primera vez. Y así íbamos durante todo este tiempo. Yo me imagino sí. que eso tiende a ser un poco desmotivador, ¿cierto? Igual lo mencionabas ahora. Hay momentos en los que uno dice, ¿esto para qué? No, yo definitivamente me voy a rendir. Y de hecho, hace un momento estaba que te preguntaba si en algún momento pensaste en desistir. Y bueno, ya me lo acabas de decir. Cuéntanos ahora también cómo, o más bien cuánto tiempo al día invertías en la escritura. Porque si bien sabemos que te demoraste 5 años escribiendo la novela como tal, ¿cómo era tu proceso de escritura? Es decir, ¿tú escribías todos los días o decías, no, de la semana voy a sacar un día para escribir, o día de por medio te sentabas, escribías 1 hora, o simplemente lo que saliera? ¿Cómo fue ese proceso? Normalmente al principio, mientras estaba como aprendiendo a hacer todo este proceso, era más indisciplinado con el horario, era más cuando quería, ¿sí? Luego entendí que no importa que sea un hobby o un proyecto a largo plazo, necesita disciplina. Así que ahí empecé a establecer horarios. Lo primero, y vuelvo y digo que puede sonar como gracioso, es que, digamos, el lunes no escribía y cuando me acostaba a dormir, entonces yo decía, bueno, mientras me da sueño, voy a pensar en qué es lo que voy a escribir. Entonces me acostaba y comenzaba a, a A imaginar, maquinar bueno, todas esas exacto, ideas. hasta que ya me cogía el Salía. sueño y ya empezaba pues como a trabajar en los días siguientes. Mm, el proceso era entre 1 hora y fácilmente 4 o 5 horas. Es que dependía mucho del tiempo que tuviera, de la disposición que tuviera, etcétera. Porque muchas veces uno empieza a escribir, voy a poner un ejemplo sin hacer spoiler dentro del libro, pero hay una parte donde yo quiero escribir un elemento. En mi mente, el elemento era muy exagerado, por decirlo de alguna forma. Y yo decía, no, pero es que yo no sé, aquí hay algo que a mí como que no me convence. Así que tomé ese elemento que estaba trabajando y empecé a investigarlo para ver cómo podía hacerlo llamativo, pero sin que fuera demasiado exagerado. Así que tuve que empezar a revisar y a revisar y a revisar temas y se me iban 2 horas leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y buscando en páginas. Algo en lo que he tratado de esforzarme ha sido en la forma en la que se desarrollan los combates dentro del libro. Ustedes, por ejemplo, podrán encontrar que se habla de una posición de Ox, que es una posición de combate de espada del medioevo. Y eso hacía yo decía, bueno, pero eso, o sea, si se peleaba de estas formas en esos tiempos, esto tiene que tener una academia, eso no es que cualquiera cogiera una espada y saliera por ahí a repartir espada a todo el mundo, tenía que haber un proceso, un método para ello. Así que empecé a investigar y dije, bueno, es que hay stands, battle stands. Así que empecé a investigar y eso fácilmente en un día, o sea, en una tarde me sentaba a las 2 a escribir y en esa me daban las 5 o 6 de la tarde y era aprendiendo sobre cómo era ese ejercicio, qué espacio necesitaba la persona que combatía. Allí, cuando hablan, por ejemplo, de espacios cerrados para pelear, yo decía, pero ¿cómo va a ser un tipo para pelear con un arma de estas? Porque como las películas o los videojuegos nos enseñan algo, y cuando iba a revisar los videos, a conocer la historia, pues resulta que sí se podía y se hacía de una manera. Entonces, todo eso tomaba mucho tiempo. Así que entre 1 y 5 horas fácilmente era el tiempo. Ahorita,
como cuña, el espacio de las cuñas. Ya estoy en trabajo de un segundo libro y estoy haciendo un relato corto relacionado con un estilo de, de escritura cyberpunk, ¿no? Un estilo futurista. Y trato de llegar 2, 3 de la tarde y empezar a escribir hasta las 6 y hacer el trabajo de investigación durante todo ese tiempo. Disciplina. Qué bueno, sí. Y esa disciplina y todo ese esfuerzo es lo que se ha visto, pues, ahí ya el resultado de esta obra también lograda, como te decía hace un rato. Alejandro, ¿qué consideras fue lo más complicado a la hora de escribirla? Uy, qué buena pregunta. ¿Qué fue lo más complicado? Tratar de evitar los vacíos argumentales. Creo que esa es la parte más difícil, ¿no? El por qué ocurren las cosas. Esa parte me parecía compleja porque, como les digo, cuando yo decía, bueno, ok, me está pasando esto, listo, la resolución que yo quiero que ocurra es esta, pero ¿cómo llego allá? Entonces empecé a decir, bueno, pues puede ocurrir esto, esto y esto, y yo decía, pero bueno, si podía, o sea, podría haber hecho esto otro, entonces ¿por qué no lo habría hecho? No, entonces revisémoslo nuevamente. Empezaba de pronto a veces a escribir, ¿sí? Decía con la intención de llegar al punto A y empezaba a escribir y me daba cuenta que no iba a llegar al punto A, sino al punto B. Entonces, dirija hacia el punto B. Entonces, que esa coherencia, que no queden esos vacíos, uno no es infalible, creo yo, ¿cierto? Uno habrá cometido errores, pero creo que lo principal era eso, que la historia, la coherencia de la historia y del mundo no se perdiera en estos vacíos argumentales. Algo que es muy importante para mí es que el mundo está vivo y es importante. O sea, el mundo, la idea es que a futuro el mundo sea el que tenga más vida, ¿no? O sea, los personajes vanes son como la tinta que va recorriendo las páginas de un libro en blanco, ¿cierto? Pero el mundo es el libro y la historia se escribe sobre él, ¿no? Y darles esa vida, esa importancia al mundo también era lo que yo creo se dificultaba más, que las personas sintieran ese mundo, sintieran esa completud dentro de la historia, que los personajes no variaran, o sea, es decir, el personaje hoy es, no sé, súper honesto y en el siguiente capítulo es súper deshonesto y que la gente diga, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó de ser un tipo súper bueno a un tipo súper malo y nunca me contaron qué fue lo que ocurrió para que esto ocurriera, ¿cierto? Entonces, esos hilos son como los que me parecieron más complicados. Listo. Le recuerdo a todas las personas que están conectadas en este momento que nos encontramos con el escritor Alejandro León Galindo. Están invitados a que hagan sus preguntas que en el transcurso de este en vivo el autor responderá a algunas de ellas. O también pueden dejar sus comentarios. Alejandro, hace un momento comentabas que cuando empezaste a gestar la obra, le preguntaste a algunos de tus amigos sobre ciertos aspectos que ustedes venían abordando a través del juego y de este mundo que habían creado. Cuéntanos si en los personajes de Arcorian hay rasgos de tus amigos como tal, es decir, tú te basaste en las personalidades de algunos de tus amigos para crear ciertos personajes. Mm, no es tanto como que yo me haya basado en los rasgos de mis amigos, sino que fueron ellos los que implantaron todo lo que los seres humanos creamos, tienen algo que hace parte de nosotros, ¿sí? Cuando una persona pinta un cuadro, cuando una persona hace una escultura, cuando una persona escribe un pensamiento, cuando una persona le hace comida a él o a otra persona, está dejando algo de él ahí. Así que los personajes tienen algo de mis amigos, es porque ellos en su momento de juego se lo pusieron allí. Eh, Juan José es una persona muy inteligente y muy astuta y eso se nota en su personaje, porque eso fue lo que él le imprimió a su personaje.
Jorge Mario Pochi es una persona de un corazón muy noble y eso se nota en su personaje, pero fue porque esos rasgos ellos se los pusieron y mi labor dentro de este recuerdo que creé para ellos era reconocer o exaltar o mantener esos, esos elementos. Obviamente ellos me dieron a mí su bendición, digamos, para añadir y modificar cosas, porque finalmente en la mesa de juego no todo se puede expresar, no todo se puede conocer, no todas las ideas de un personaje en una mesa de 4 o 6 jugadores pues puede llegar a concretarse. Así que con la información que ellos me dieron, yo la tomé como base y estructuré lo demás que está ahí. Afortunadamente, los amigos que han leído los libros han quedado muy contentos. Otro amigo, Libardo, quien es un lector avesado, Dios mío, el hombre se compró el libro como al día siguiente y al día siguiente ya se lo había leído. Me decía, oye hermano, lo que usted hizo con mi personaje, como lo expresó, uy, me acuerdo tanto, eso me encanta, cuando se leen el libro y empiezan a recordar todas esas cosas que hicimos cuando estábamos jóvenes, era como tan bonito, uy, me acuerdo mucho de eso y me acuerdo mucho de lo otro. Nos sentamos cuando le llevé el libro, porque me lo compró 2 veces incluso, cuando le llevé el libro físico, pues, nos quedamos casi como 2 horas ahí sentados hablando de esos recuerdos que fueron tan bonitos y que era la intención del libro. Alejandro, ahora cuéntanos un poco de dónde nació el nombre de la obra, más bien cómo eligió el nombre de la obra y qué significado tiene como tal, Arcorian, eterna, el llamado de la piedra. Claro, Arcoriam es el nombre, el nombre Arcoriam se lo dio propiamente Carlos. ¿Sí? Carlos fue el que decidió tomar ese nombre para el mundo que creó para dragones, en el que nosotros vivimos, jugamos y dirigimos. Eterna es porque cuando lo escribí, mmm, bueno, aquí de pronto tengo un fallo de memoria, pero yo recuerdo que yo recuerdo que yo decidí dejar el Eterna pensando en que no iba a ser un único libro, sino que se iban a contar miles de historias más, pues, si la vida me da el tiempo, contar muchas más historias, muchas más historias. Entonces es un mundo, quería, o la intención era pensar en un mundo que no muere, que tiene tantas historias para contar que no es un solo libro. Pero es que la verdad ahí sí me falla la memoria. Creo que alguna vez cuando hablamos de hacer esas cosas grandes para Arcoriam se había tocado el nombre, pero la verdad ahí sí me falla la memoria. Y el llamado de la piedra porque cuando se desarrolló esa historia giraba en torno a ese elemento como lo dice la sinopsis. Y pues bueno, ahí sí ya habría que leer el libro para comprender el resto de la parte, pero lo principal es eso. Si logro sacar a la venta este próximo libro que ya estoy escribiendo, si todo sale bien, seguramente se va a llamar Arcoriam Eterna y de lo que vaya a tratar el libro, para seguir dejando ese legado de lo que es el mundo. Muy Sí, interesante, seguramente. ojalá esa próxima obra pueda salir pronto a la luz para poder darle continuidad un poco a esta novela que ha sido tan interesante y que las personas que están conectadas en este momento deberían de acercarse y leerla. Adelante, Fanny. Sí, porque de verdad que es bien interesante todo el mundo de la fantasía, lo que él expone en su obra que es también logrado. Y de seguro que será también todo un éxito este nuevo trabajo literario que tiene Alejandro para todos. Alejandro, ¿cómo ha sido hasta el momento la acogida de la obra? Pues creo que ha sido buena. Uno entre los miedos, creo yo, que tiene cuando escribe es pues que la obra se conozca, ¿no? Al principio, ese miedo como a que la obra no se conozca, pues es duro, pero volviendo a lo que yo había dicho era, ok, mi objetivo era el libro, lo conseguí, si esto sale adelante, pues perfecto, pero el primer objetivo lo cumplí y me siento feliz de haberlo logrado. Cuando estaba haciendo el desarrollo o conociendo cómo es el marketing de todo este mundo, eh,
me decían que la progresión en la literatura es difícil, ¿no? Tenemos sobre todo un país que, que no tiene una Tiene un cultura de bajo, lectura. y tiene un bajo nivel lector, así es. Sí, entonces Sí, es complicado salir. O sea, tenemos dos cosas, ¿no? La globalización a través de los medios Internet. informáticos modernos que nos permiten llegar a cualquier parte. Yo tengo libros vendidos en Alemania, ¿sí? Y, y unos libros vendidos en España que en otros tiempos tal vez no se hubiera podido lograr, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues el acompañamiento local es difícil, que es donde uno esperaría tener más Mayor ventajas. apoyo, así es. Exacto. Creo que me ha ido bien. No tengo una vara para poder medir cómo es esto, pero creo que para ser un escritor novel me está yendo bien. Igual a mí me decían mucho, hombre, o sea, usted no espere que esto venda 5.000 libros en una semana cuando salga el libro, porque pues, eso no es una realidad, ¿sí? No es el común denominador, eso es una lotería si lo lograra. Es un trabajo constante de paciencia, de ir trabajando y poco a poco esos elementos se van a ir dando, esos a 2, 3 años. Y ahí vamos trabajando en eso. Creo que me ha ido bien. Creo que fue muy bonito, como les digo, cuando uno ve que se han vendido libros en España, como les digo, esos libros que vendían, o sea, uno piensa en Argentina, México, Perú, pero Alemania, y allá se Exacto. vendieron. Entonces, ahí vamos con paciencia. Quijote, la ayuda que me ha bien. brindado es impresionante, ¿cierto? Cuando llegan allí y piden ese tipo de literatura, como por esos lados, hombre, él primero ofrece lo local y eso se agradece mucho y eso ayuda mucho a la salida del libro. Sí, así es, eso lo comentábamos hace un momento, que muchas veces, por ejemplo, acá en el Quindío, como que no se le hace mucha difusión a los autores que son de acá, de la región o del mismo departamento, sino que tratan de buscar autores de otras localidades, de otros países, y a eso sí les hacen como que la gente asista a los encuentros. Pero pienso, por ejemplo, desde mi punto de vista, que es más importante darle autores que vale la pena, pero es muy importante iniciar resaltando lo que se está haciendo en nuestro contexto, en nuestro departamento. Y por eso cuando fuimos a la librería Quijote, que allí tuvimos un encuentro con un escritor y Daniel nos recomendó la obra tuya, fue de una, mira, ya tengo este libro de un autor quindiano, Alejandro León, deberían de llevarlo. Nosotros como que ve, y es literatura fantástica, mucho más interesante todavía porque pues no es muy común que Sí. acá se geste ese tipo de narrativa, entonces por eso dijimos, no, hay que llevarlo, hay que leerlo y vamos a invitarlo, que de hecho a Alejandro le había hecho la invitación desde hace ya 3 meses aproximadamente, porque pues tenemos una agenda y la idea es poder Claro. ir abordando un conversatorio diferente cada mes, como lo mencionábamos hace un momento. Alejandro, por acá algunas personas te han dejado comentarios. Liliana Ortiz dice, felicitaciones Alejandro para la institución educativa técnico Alfonso López. Es más que un placer contar contigo. Mario Muñoz nos dice, es claro ejemplo a seguir para sus estudiantes. Qué gran orgullo para la institución contar con personas como él. Muchísimas Muchas felicitaciones. Andrés gracias. Felipe Andrade nos dice, excelente persona, una historia muy bien elaborada, plasmada en su libro. Y el mismo Andrés Felipe te hace una pregunta, Alejandro. Él pregunta, ¿qué obras literarias recomendaría para empezar en la lectura de fantasía medieval? Bueno, sin duda alguna, el primer libro que recomendaría sería El Hobbit. Mejor. Ese sería el primero, ¿sí? Ese sería el primer libro. Recomendaría también la saga del Elfo Oscuro de Salvatore, arrancar también por ahí, que son lecturas fáciles, o sea, sencillas. Es que la verdad, él escribe de una forma tan amable que avanzar en sus páginas es bastante fácil. La elegida de la muerte, que es de una escritora española, también es un buen libro, un poco más crudo, sobre todo con una protagonista femenina muy potente. Está también, bueno, de pronto hay uno que se llama, ay, se me olvidó, el legado de la marcha del caballo oscuro, que también es un libro corto,
muy bueno para arrancar con esta idea. En el colegio hay un libro que casi siempre ponen a leer, que a mí se me hace que es un poquito difícil de digerir por lo que es en un español más bien antiguo, pero que si a uno le gusta ese tipo de literatura o de historias, puede llegar a enganchar, lo que es el Mío Cid Campeador. Mm, sí, esos de pronto como por esos libros iniciaría yo. Hay otros que se llaman La Crónica de la Dragonlance, también son muy buenos. Hay otros, es que estoy tratando de acordarme entre los otros tantos que he leído. Lo que pasa es que hay una saga de libros que vendían de Dungeons and Dragons, donde la idea pues era promocionar los libros, y cada uno era escrito por un autor diferente, pero en este momento lamentablemente no me acuerdo el nombre de cada uno de ellos o el seudónimo que utilizaron. Pero, por ejemplo, uno se llama Las Armas Rotas, otro se llama El Rayo Mortal, y estos libros son también súper cortos y le ayudan a uno a como entrar en ese mundo que a veces es difícil. O sea, creo yo que cuando uno quiere ingresar en la literatura, cuando uno quiere empezar a leer, lo primero que uno debe hacer es tratar de buscar un género. A mis estudiantes, cuando me dicen, profe, yo estoy interesado como en aprender a leer, o sea, a tomar un hábito de lectura, no sé por dónde arrancar. Lo primero que yo les digo es, ¿a usted qué le gusta? O sea, cuando usted ve una serie en Netflix, cuando usted quiere ver una película, ¿a usted qué le gusta ver? Terror, suspenso, cine, comedia, drama. Entonces cada uno me dice, no, pues a mí me gusta más como esto, me gusta más como lo otro. Y de ahí ya yo les hago recomendaciones sobre los libros. Les digo, bueno, entonces sería bueno que empiece por este libro, pase por este, o leas estos cuentos cortos. En estos momentos tengo una estudiante mía de grado 11 que quería empezar a leer. Le ofrecí los temas por los que ella más o menos me dijo. Le ofrecí un libro de historias de vampiros y empezó con el de Carmila, que es una historia como de 100 páginas. Allí se les dice, bueno, comience a leer, le hace una de mis estudiantes, mi secuaz, Tania Vega, a ella le gusta leer, tiene hábitos de lectura, pero no había leído fantasía medieval. Entonces yo le puse el reto y le dije, bueno, hagamos una cosa, salte de tu zona de confort, léete el Hobbit y me cuentas. ¿Sí? Le dije, léete un capítulo, el prólogo, un capítulo, dos. O sea, mira hasta dónde puedes como aguantar a ver si te enganchas. Si no, no hay problema, buscamos otra cosa. Y fue que se lo presté y ahí se devoró el libro. Entonces, creo yo que esos son los libros como para iniciar. Harry Potter, pues también es una saga que para muchachos de 12 años para arriba puede también serles pues del agrado. Hay otro que se trata de La Guerra de la Reina Araña, La Pentalogía del Clérigo. Es que libros es lo que tenemos para leer. Así es, bueno Alejandro, y yo creo que has recomendado muchos en este momento, pero no has recomendado el más importante que es este libro, Sí, sí, Arconia. sí. Este es el libro que deberían de leer las personas que están conectadas en este momento, que de verdad es un muy buen referente de lo que es la literatura fantástica medieval. Así que la invitación es a que todas las personas se acerquen a este libro. Alejandro, aquellos que estén interesados en adquirir esta obra, ¿dónde la pueden comprar? Bueno, en estos momentos se puede conseguir la obra con Daniel de la librería Quijote. No sé si en este momento creo que ya no tiene ejemplares. Estoy al pendiente de enviarle unos ejemplares. También lo podemos conseguir digitalmente. Digitalmente se puede conseguir en muchas de las librerías que existen como Gandhi, El Corte Inglés, por Amazon, por Bubok. Mm, ¿Cuál era la otra? Es que son tantas, la verdad no, se me acaba de ir una de estas que son la librería del Corte, la librería nacional, creo que también lo tiene digital. En físico, pues como les digo, lo pueden conseguir en Quijote, lo pueden conseguir a través de la página de Bubok. Está en Bubok España, Bubok Colombia, Bubok México, Bubok Argentina. Allí pueden conseguirlos en físico y pues también conmigo a través de mis redes sociales, Alejandro León Escritor, o por Instagram, Alejandro León Galindo.
Listo, no, ahí está la invitación para todas las personas para que se motiven, busquen a Alejandro León Galindo en las redes sociales, soliciten su ejemplar, quienes son de acá del Quindío pues ya saben, se pueden dirigir a la librería Quijote, que allá los va a atender Daniel, un muy buen librero que les va a recomendar sin duda alguna de la mejor literatura. Bueno, Alejandro, ya nos vamos acercando al final y ahora quiero hacerte una pregunta un poco más personal. Volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, ¿tienes algún ritual para escribir? Es decir, como una especie de requisito indispensable sin el cual no puede avanzar en cada historia que vos digas, no, pues es que yo para escribir tengo que escuchar música o todo tiene que estar en completo silencio o yo solamente soy capaz de escribir en las noches o me concentro mucho mejor en la mañana. ¿Cuáles son como esos rituales que tú tienes al momento de escribir? Sí, normalmente trato de hacer la investigación y como los primeros escritos en las horas de la tarde. O sea, yo termino de mi horario de trabajo y trato de dedicarle a la investigación, a los esquemas, a los bosquejos y a los borradores a la tarde. Escribir fuertemente en la noche, normalmente 8 a 11 de la noche. Y música. Hay dos, hay dos bandas sonoras principalmente que me acompañan cuando escribo. Audífonos para tratar de aislar todo ruido externo y pues no sé si se pueden decir las bandas porque que son la banda sonora del Señor de los Anillos, que Sí, una obviedad, pero pues esa es una claro. de Y yo las creo que bandas. sirve como muy buena fuente de inspiración también. Sí, claro. Así es. A veces, bueno, también hay una cantante de gospel que se llama Enya, también la escucho a ella, y la banda sonora de un videojuego que se llama Elder Scrolls 5 Skyrim. Tiene una música y una ambientación espectacular que me sirve mucho para enfocarme cuando escribo. Y por ejemplo, con el relato que estoy escribiendo, que es de ambientación futurista cyberpunk, busco música cyberpunk que está ambientada o diseñada principalmente centrándose en la película Blade Runner, la, Sí, la antigua, la de los sí. 80s. Me ayuda mucho. Aprovecho entonces para la cuñita. Tengo una página que se llama arcoriameterna.com. Allí van a encontrar pues, la información, los enlaces para la compra del libro, algunas cositas por ahí apartes que escribo, reseñitas de cositas. Estoy tratando de ir creando un bestiario, un diccionario de personajes del mundo, no solamente el libro, sino como les digo, este mundo que Carlos creó, ir poniendo todo esto para que la gente lo conozca y se anime a conocer algo más allá de los libros. Estoy creando una historia cortica de terror ambientada en el mundo medieval de Arcoria. Hay ya dos relaticos, son de 6 páginas, son súper cortitos. No, creo que ya hay 3 de 6 páginas como para leérselo rapidito. Es gratuito en PDF. Y cuando termine este relato Cyberpunk, también lo colgaría allí en PDF, también gratuito, basado en el mundo de Corvus Belli Infinity, que es un juego de mesa que me encanta y decidí, dije, quiero escribir algo y voy a empezar por aquí y ahí lo tengo. Entonces, cuando estén listos, esos estarán gratuitos, PDF para descargar allí. Y ya hay unos relatos gratuitos también para que los descarguen y los conozcan. Qué Muchas, bueno, Alejandro, muchas gracias por muchísimas esta gracias. invitación. De hecho, estaba por preguntarte cuáles eran los proyectos que vienen a futuro, pero ya nos mencionaste que hay como una segunda novela, una continuidad de este libro en proceso. También están estos relatos cyberpunk. Bueno, esperamos ver eso pronto. No sé si ya tengas como alguna fecha establecida, que tú ya te hayas dicho a ti, no, definitivamente el segundo libro tiene que salir para el próximo año o tengo previsto que salga en 5 años, como para nosotros tener las expectativas, más o menos para cuándo podría estar listo. Bueno, lo que voy a decir seguro es que no me voy a echar otros 5 años en hacerlo, ¿no? No me hago más joven cada día, entonces hay que tratar de hacerlo rápido. También es cierto que del afán no queda sin el cansancio. Yo Así es. aspiraría a que en unos 2 años, 3 años por tarde ya lo tenga listo, pero creo que por ahora es algo que no se puede forzar y que ahí vamos esperando
que no me llegue ya la pensión cuando ya vaya terminando. Así es. Bueno, Alejandro, ¿algo más que quieras compartir en este momento con las personas que están conectadas? No, creo que lo que siempre queda al final y debería tal vez ser el principio son siempre los agradecimientos, porque hay muchas personas a las que hay que agradecer todo el trabajo. Hay que agradecerle a Carlos por haber puesto este mundo allí para todos, agradecerle a mis padres por esta educación, a mis profesores en sus tiempos, agradecerle a Andrade, a Beto, porque ellos fueron mis lectores de prueba. Beto, pues Jaime Alberto Bustos Salazar, fue quien diseñó la portada del libro, ¿sí? Juan David Jaramillo fue quien me ayudó y me apoyó con la creación de la página, que yo para eso soy negado. El hombre tiene su empresa de marketing digital, Bestselling Digital, espero no haberlo hecho mal, y me apoyó con todo esto también. Carlos, ya lo mencioné, a mis amigos que estuvieron ahí para apoyarme y prestarme y decirme, mira, aquí está toda la información que usted tiene, también agradecerle a ellos, a 4 de mis hijas que no son de sangre, que son Tania, Jenny, Daniela y Natalia, que me ayudaron a escoger la portada. Yo les iba enviando los diseños supuestamente sin que ellas supieran de qué les estaba yo hablando, para que me ayudaran a escogerlas. Ellas fueron quienes escogieron. El único que pensaba que ellas no sabían era yo. Y pues me ayudaron mucho con esto. Así que a Daniel me ha brindado un apoyo impresionante. Ha sido, no sé si es una referencia la correcta, pero es como ese bastón en el que uno se ha podido apoyar para avanzar, y le estoy enormemente agradecido. Así que lo último pues es agradecer a Confenal por ustedes, también por brindarme este espacio, esta oportunidad para mostrarme ante el Quindío, ante la gente que acceda a Facebook, que no necesariamente tiene que ser colombiana, pues, o pueden ser colombianos en cualquier parte del mundo, y allí están. A los amigos y familiares que me apoyaron con el libro, que es súper importante. Solo agradecimientos es lo que queda en este momento para tantas personas buenas que han estado ahí en el camino. Y como te lo decíamos hace un momento, también para nosotros es un placer contar con la presencia tuya el día de hoy. Créeme que no hay nada más enriquecedor que mostrar el talento local, lo que se está gestando acá en el departamento. Y por otro lado, pues esperamos ver con ansias una nueva publicación de parte tuya, y créeme que esa vez esperamos que el encuentro sea presencial, porque considero que también ese contacto visual que tiene un escritor con el público es muy enriquecedor. Entonces esperamos volvernos a ver, Alejandro. Confenalco también será tu casa, el área de cultura y biblioteca, para cuando tengas algún proyecto puedes remitirte a nosotros, que con gusto estaremos ahí pues para apoyar todo lo que es el talento local. Entonces, muchas gracias nuevamente, Alejandro, por haber aceptado nuestra invitación y por haber compartido con todos los espectadores un agradable rato literario. También quiero agradecer a todas las personas que se conectaron, y los quiero invitar nuevamente al Encuentro Folclórico Cultural del Quindío, con presentaciones de danza, música, narración oral y teatro por parte de los docentes del Magisterio, el cual se llevará a cabo el día de mañana, viernes 1 de octubre, a través de nuestro Facebook Live. Así que no se lo pierdan. Y nuevamente mil gracias, Blanca Fanny, muchas gracias también por tu intervención, por este apoyo que realizaste el día de hoy en la entrevista que tuvimos con Alejandro León Galindo. Muchísimas gracias, Cris. Muchísimas gracias, Alejandro. Ustedes. Listo. Muchísimas gracias a todos. Feliz resto de tarde. Muchas gracias y que estén muy bien. Igualmente, Alejandro. Muchísimas gracias. Igualmente.